Amigas y amigos, en esta hora de noticias haremos un recuento de los hechos más relevantes que suceden en el Ecuador y en el mundo. Aquí comienza Telediario. Bienvenidos. Un ecuatoriano forma parte de un equipo de investigadores que busca impedir que el COVID-19 afecte a los seres humanos. Las actividades en los aeropuertos de Quito y Guayaquil podrían retomarse desde el 1 de junio. El Comité de Operaciones de Emergencia analiza la reapertura de los vuelos nacionales e internacionales bajo estrictos protocolos de seguridad. Este 14 de mayo se inaugurará el Hospital Temporal Quito Solidario, donde se recibirá a pacientes con síntomas de COVID-19. El municipio de Quito ha atendido a 14 fallecidos por casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Este miércoles se reportó un nuevo caso. 48 familias de Bocay, provincia de Guayas, recibieron sus títulos de propiedad después de 9 años de espera. Los habitantes también accedieron a kits de alimentos y atención de salud. En lo internacional, los casos de coronavirus se incrementaron en un 60% en Santiago de Chile. Las autoridades decretaron cuarentena obligatoria en la capital. Comenzamos una investigación en la que participa un ecuatoriano busca impedir que el virus del COVID-19 se una a las células humanas. Este estudio determinará con precisión nuevas medicinas y vacunas para enfrentar a la pandemia. Un grupo de investigadores de 4 países, entre ellos el ecuatoriano Vinicio Armijos, estudian nuevos mecanismos para impedir que el virus de COVID-19 se una a las células humanas. La investigación, que es parte de la Universidad de las Américas, ya fue publicada en un repositorio de investigaciones biológicas y próximamente será publicada en la revista científica Evolutionary Application. Determinar átomo a átomo cómo sucede esta interacción. Otro trabajo interesante que estamos haciendo al respecto es tratar de generar un modelo de predicción de qué nuevos virus de animales podrían saltar a humanos. Esa es una investigación que estamos ahora en curso. Estos expertos creen que al bloquear los receptores adecuados se impide que el virus se adhiera a las células humanas. El virus tiene unas pequeñas espinas que se denominan spikes, y ellas son las que se adhieren a las células humanas. Mediante modelados computacionales, los expertos aseguran que si se logra bloquear los aminoácidos de estas espinas, no ingresarían al organismo. Encontramos que hay una mutación que debe ocurrir en los virus que infectan a los murciélagos para ser capaces de infectar a las personas. Y esa mutación tiene un efecto muy grande en la estabilidad del complejo que forma el receptor humano con la proteína S del virus. Por lo tanto, esta zona podría ser una zona interesante desde el punto de vista de desarrollo de candidatos a fármacos para prevenir la infección del virus a través del bloqueo de la entrada del virus a la célula. Un virus es una proteína formada por cadenas de ADN y ARN, que es una capa lípida externa. Este estudio permitirá a la ciencia médica investigar en nuevos medicamentos y vacunas para encontrar métodos preventivos y de cura a esta enfermedad. María Elena Vaca, Medios Públicos. La crisis generada por la pandemia del coronavirus, la caída de los precios del petróleo y la baja recaudación de impuestos por parte de la paralización de actividades generó un déficit fiscal para el Estado de cerca de 8.000 millones de dólares, una de las peores crisis económicas generadas en la historia del país, según afirma el economista Mauricio Pozo. El déficit en el presupuesto general del Estado, que se incrementó en 8.000 millones de dólares, obedece, según el economista Mauricio Pozo, a la caída de los dos principales ingresos, las exportaciones petroleras y la baja recaudación de impuestos provocada por el confinamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Si el Ecuador llega a caer el 10% más este año, sin duda va a ser la caída de producción más importante de toda la historia económica del Ecuador. Mucho más fuerte que el año 99, que caímos un poco más del 5% cuando se produjo el feriado bancario.
Los ingresos petroleros caerían en 2.900 millones de dólares, teniendo en cuenta el efecto de la rotura de los oleoductos del país ocurrida el 7 de abril, lo que redujo dramáticamente las exportaciones de petróleo. Son 2.400 millones de dólares menos por concepto de la caída del precio del petróleo, no compatible con el precio que estaba en el presupuesto. Es extremadamente angustiante en el sentido de que los ingresos petróleo que vamos a recibir este año llegarán aproximadamente a 500 millones de dólares, de cerca de 3.000 millones previstos. Y los ingresos tributarios solamente en el mes de abril han caído por IVA de importaciones, de IVA local, han caído cerca del 40%. Entonces es una caída dramática de los ingresos. El presupuesto también se verá afectado por la no concesión o monetización de activos del Estado por cerca de 2.000 millones de dólares. Y eso obviamente agrava la situación fiscal y complica el financiamiento de todos los sectores. Ante ello, según Mauricio Pozo, el gobierno está obligado a reducir el tamaño del Estado y a eliminar el subsidio a los combustibles. Seguimos subsidiando, ¿beneficiando a quién? A los contrabandistas, beneficiando a los que no necesitan el apoyo del Estado. Santiago Tello, Medios Públicos. Y le contamos que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó al Ecuador un crédito de 93.8 millones de dólares que servirá para contribuir al sostenimiento de las micro y pequeñas empresas y a la vez mantener fuentes de empleo en medio de la crisis del COVID-19. Ecuador apoyará la sostenibilidad financiera de las micro y pequeñas empresas y el mantenimiento de empleo frente a la crisis del COVID-19 con un crédito de 93.8 millones de dólares aprobado por el Banco de Desarrollo Interamericano. El proyecto contribuirá a que las pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia sanitaria superen problemas temporales de liquidez y puedan dar continuidad a sus operaciones con productos de crédito y/o garantías para obtener financiamiento de capital de trabajo. Según datos de la Superintendencia de Compañías, el 50% de las empresas del Ecuador resistirían menos de 37 días sin ventas y el 75% menos de 70 días. Los sectores más impactados serían los asociados con la agricultura, el alojamiento y restauración y las actividades de servicios administrativos. El programa financiará subpréstamos directos de 16.038 medianas y pequeñas empresas, socias de cooperativa de ahorro y crédito, a través de las cuales se canalizarán los recursos. También se estima que beneficie 12.691 medianas y pequeñas empresas mediante garantías de la CONAFIPS para créditos de corto plazo que se otorgarán a través de las organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario, principalmente de cooperativas de ahorro y crédito. Este crédito del BID de 93.8 millones de dólares tiene un plazo de amortización de 25 años y un periodo de gracia de 5 años y medio. Además, una tasa de interés basada en LIBOR. Carla Arcentales, Medios Públicos. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional se reunió virtualmente para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario. La sesión continuará este jueves a las 9:30 con la exposición de Esteban Albornoz, legislador ponente, y luego se abrirá el debate. Además, en esta misma jornada se efectuará la votación del proyecto de ordenamiento de las finanzas públicas. Y enseguida le presentamos las cifras que socializaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del COVID-19 en el territorio. Se registran 34.229 casos descartados, 30.486 casos confirmados, 3.343 recuperados, 8.293 personas con alta epidemiológica, 2.334 personas fallecidas. Además, 12.892 personas estables en aislamiento domiciliario. Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro son las provincias con mayor número de contagios, de un total de 87.036 muestras tomadas para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que existen más pedidos al Comité de Operaciones de Emergencia de municipios para el cambio de luz en el semáforo. Además, se refirió al recorte en el presupuesto de las universidades y mencionó que esta reducción de recursos abarcará a otras instituciones del Estado por la baja en la venta del petróleo y de otros ingresos del Estado. Al menos 50 municipios cambiarían el color del semáforo amarillo en los próximos días, informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
luego de que el COE nacional analice los datos entregados por los alcaldes. Están comunicándose con el COE para el cambio de color. Ha sucedido ya con un municipio de la provincia de Sucumbíos. Va a suceder con otros municipios según nuestra conversación con alcaldes. La próxima semana esperamos que llegue a unos 50 municipios aproximadamente. Precisó que pese a que los municipios establecieron hasta el 17 de mayo permanecer en luz roja, esa decisión puede ser revisada. El COE estableció nuevos parámetros para la circulación de placas vehiculares en las ciudades que se encuentren en amarillo, como es el caso de Daule, donde dijo que envió un grupo de funcionarios para observar los inconvenientes y ver alternativas, y que así lo harán con cada municipio. De tal manera que 2 de las 3 autorizadas en amarillo coincidan con las de rojo y esto facilite de alguna manera la circulación, sobre todo en zonas que están tan conectadas como lo están Guayaquil con los cantones aledaños. Anunció que el próximo viernes recibirán al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para estudiar el protocolo de la reanudación del campeonato nacional, y que la Secretaría del Deporte estudia los protocolos para reactivar las actividades deportivas al aire libre. Que probablemente serán sin público. Todavía no adelanto ni fecha ni condiciones. Respecto del funcionamiento de los centros comerciales, señaló que aún no hay fecha, pero que podrán funcionar con el 30% del aforo en semáforo amarillo y con el 50% en verde, con algunas restricciones. Para los patios de comidas, para los lugares de juego o para el uso, por ejemplo, de ascensores dentro de este tipo de instalación. Se refirió además al recorte en el presupuesto de universidades y municipios. Precisó que los recursos vienen de la venta del petróleo y la recaudación de impuestos y que eso ha bajado. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de la realidad. En el Ecuador se comercializan en circunstancias o se comercializaban en pasado, en circunstancias normales, más o menos 500 millones de dólares cada día. Durante este periodo de aislamiento, de bloqueo, se ha intercambiado, se ha hecho comercio, actos de comercio por 150 millones de dólares cada día. ¿Vamos a tener que hacer un esfuerzo todos? Sí, vamos a tener que hacer un esfuerzo todos. Y que los ajustes incluso llegarán a otras instituciones del Estado porque hay que ahorrar en cosas que pueden esperar. Valeria Villarruel, Medios Públicos. Varios cantones del país ya se encuentran en color amarillo de acuerdo a la semaforización, entre ellos Palora, Santiago de Méndez y próximamente Loja. Son zonas del país que esperan una reactivación económica en esta segunda fase de la emergencia sanitaria. Los cantones de Daule en la provincia del Guayas, Palora y Méndez en la provincia de Morona, Santiago, tuvieron ya la autorización del COE nacional para cambiar de acuerdo a la semaforización por la emergencia sanitaria de color rojo a amarillo. Esto significa que varios negocios en estos cantones ya empezaron con una reactivación económica. A la espera de este cambio de color en el semáforo, es decir, de rojo a amarillo, están 50 cantones más de todo el país. Conversamos con el alcalde de Palora, Luis Heras, quien mencionó que esta zona de la Amazonía se ha visto afectada por los días de confinamiento y ha tenido pérdidas sobre el $1.000.000 y esperan ahora apoyar a todos los sectores productivos, principalmente al de la pitahaya, que es la dinámica económica más importante del cantón. A pesar de ello, se cosecharon en los últimos 45 días alrededor de 800.000 kilos, lo que representaría para la economía y la liquidez del país y del Cantón Palora sobre los $500.000. En la parte comercial estimamos igual sobre los $200.000, es decir, realmente es importante, es alta la pérdida. Mientras en el cantón de Santiago de Méndez, en donde no se han reportado hasta el momento casos de COVID-19, ya tienen restablecido un protocolo para evitar que el virus llegue a la población. Sigue restringido el ingreso de personas naturales de otras provincias en el cantón Santiago. Las personas que ingresen en este cantón tendrán la obligación de firmar un acta de compromiso de aislamiento domiciliario, pero son personas netamente del Cantón Santiago. De otras personas que no sean del Cantón Santiago, intenten ingresar en el cantón, reitero, valga la redundancia, no serán permitidos. Uno de los cantones que está entre los 50 que cambiarán de color rojo a amarillo es Loja. Su alcalde ya mencionó la fecha en que estos cambios se darán de acuerdo a las disposiciones del COE nacional. Muchos negocios, muchos emprendimientos frágiles en su economía no
soportan más esta situación, por lo que hemos decidido que el día jueves 21, me parece que es, se cambie el color. Varios burgomaestres del país hacen un llamado a todos los cabildos para que se trabaje de manera articulada en cada acción que se tome en torno a la reactivación económica para evitar la propagación del coronavirus. Carla Arcentales, Medios Públicos. El Comité de Operaciones de Emergencia unificó los permisos de circulación de vehículos entre Daule y Guayaquil. Las placas que transiten en el puerto principal, que aún permanece en semáforo rojo, coincidirán con las del vecino cantón, que está en la fase amarilla. Hacia el norte, Daule colinda con Guayaquil, tanto en el sector industrial en la vía a Daule, así como con las principales urbanizaciones asentadas en La Aurora, en la que la mayoría de habitantes son familias guayaquileñas. Por ello, el alcalde del cantón, Wilson Cañizares, solicitó al COE la unificación de los permisos de las placas, tanto en el puerto principal como en Daule. En su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno María Paula Romo anunció que el COE aprobó el cambio en las placas autorizadas en amarillo, lo que facilitará la circulación entre zonas que se encuentren en fases distintas, como sucede hoy entre Daule y Guayaquil. Hoy en el cantón Daule pueden circular los que tienen el último dígito, 5, 6 y 9. Para que haya coincidencia y concordancia con los que están en el semáforo rojo, como el cantón Guayaquil y como el cantón San Borondón. Para que evitar conflictos y no que en un cantón haya un dígito y que en otro cantón haya otro dígito. Entonces, por ejemplo, si aquí en Daule uno de los dígitos adicionales es el 9, eso es solo para circular dentro del territorio del cantón Daule. No puede ir ni a San Borondón, no puede ir a Guayaquil. Los permisos quedan actualizados de la siguiente forma. Los lunes podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2 y 7. Los martes 3, 4, 5, 8. Los miércoles 5, 6, 9. Jueves 6, 7, 8, 0. Viernes 1, 9, 0. Y los sábados 2, 3 y 4. Los domingos no circularán los vehículos particulares. En su primer día de estar en el semáforo amarillo, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recorrió la ciudad para constatar que se están cumpliendo con todas las medidas impuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia. En este caso, en materia sanitaria, también se han tomado las medidas en los diferentes comercios. Usted puede observar que gran parte de los exteriores de los comercios están marcados. El límite para que pueda haber distanciamiento social entre una persona u otra. También se han dotado de mascarillas, de implementos de seguridad en los diferentes comercios. He visitado varios supermercados, a la entrada hay incluso gel desinfectante, es decir, se están tomando todas las precauciones necesarias. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En otro tema, le contamos que el Comité de Operaciones de Emergencia analiza la reapertura de los vuelos internacionales y los nacionales bajo estrictos protocolos de seguridad. Este sector genera al menos 10.000 puestos de trabajo de forma directa. Se estima el retorno de actividades para junio, así lo detalló el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, a los medios públicos. Se plantea que la reactivación de los vuelos comerciales a nivel nacional e internacional sea progresiva a partir del 1 de junio. Lo explicó el ministro de Transporte, Gabriel Martínez. Por eso desde ya se alistan los protocolos para la operatividad de los aeropuertos. La idea es que retornen los vuelos dentro de un ámbito de seguridad y dentro de protocolos que garanticen evitar la propagación del contagio. Martínez adelantó algunas de las acciones que se prevén implementar en las terminales aéreas. Sobre el ingreso al aeropuerto indicó: solamente pasajeros con su ticket de abordaje, nada de acompañantes. Se les exige el uso de mascarillas, de visores, de guantes. En torno al control al interior de la terminal aérea. Suficiente señalética para que el distanciamiento social sea aprobado, sea tanto en el counter cuando se va a hacer el chequeo de las maletas o el chequeo del pasajero, en los controles de seguridad. En este punto explicó que las aerolíneas no entregarán alimentos, sino bebidas selladas. Al momento del arribo de pasajeros internacionales, Martínez informó que además del triaje se efectuarán pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Por lo menos unas 10.000 durante el tiempo que éstas se consuman. Cuando las personas que den positivo, pues serán llevadas a cumplir cuarentena en algún hotel.
Luis Galárraga, gerente de comunicación de Corporación Keyport, encargada del manejo del aeropuerto Mariscal Sucre de la capital, indicó que aplicarán sus protocolos, así como los que establezcan tanto el COE como las aerolíneas. Y vamos a estar pues preparados y ya listos con toda la señalética y con todas las adecuaciones requeridas para que las personas tengan una referencia de dónde deben ubicarse para guardar esa distancia. La colocación de mamparas también de vidrio. Por su parte, Marcos Ubía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en Ecuador, manifestó que una vez el COE nacional dé paso a esta decisión, la operatividad será paulatina. Y los vuelos internacionales también dependerá de que se abran las otras fronteras y se irá dando de acuerdo a las medidas y a las aperturas que existan de lado y lado. Añadió que en el país hay 4 operadoras de vuelos domésticos y que alrededor de 20 líneas internacionales ingresan. Para conseguir un 100% de operación dependerá del desarrollo de esta pandemia. A nivel global se ha perdido 314.000 millones de dólares. A nivel Latinoamérica está por sobre los 20.000 millones de dólares. Y yo calculo que a nivel local estará entre los 200 y 300 millones de dólares. Olga Velasco, Medios Públicos. Y el gerente general del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil asegura que están listos para retomar las actividades el 1 de junio. Ya tienen la aceptación de las aerolíneas y cuentan con los protocolos de bioseguridad. Ahora esperan que el COE Nacional apruebe su propuesta. La decisión está en manos del COE Nacional. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil ya está listo para retomar sus operaciones. Así lo asegura el gerente Ángel Córdoba, pues durante el arribo de vuelos humanitarios han pulido sus protocolos, mismos que se ejecutarían si se aprueba la reapertura. Todos los pasajeros deben ser chequeados la temperatura, vamos a desinfectar los equipajes, vamos a controlar que solamente ingresen pasajeros a la terminal. Tenemos separadores para observar la distancia, el distanciamiento físico. Todos los counters de atención de las aerolíneas ya tienen una separación. Estos son los protocolos que presentó la alcaldesa Cintia Viteri para la propuesta de reapertura el 1 de junio, que incluye la toma de pruebas rápidas. Si son detectadas positivo, vayan a aislamiento controlado, no aislamiento del que se pueden huir. Hemos habilitado y hemos cerrado una parte del preembarque nacional y los pasajeros que lleguen, que tengan que hacerse esta prueba, se dirigirán a este sector. En el aeropuerto de Guayaquil operan 3 aerolíneas que han confirmado su participación de darse la reapertura. La compañía Copa, Avianca y Latam, Spirit, JetBlue y American han manifestado que están listas a operar. 4 millones de pasajeros al año recibía el aeropuerto de Guayaquil. Con lo ocurrido, consideran que eso se reducirá en un 70% en 2020 y las pérdidas económicas son millonarias. Dejamos de recibir cada mes entre 8 a 10 millones de dólares. Para motivar la permanencia de aerolíneas y demás arrendatarios, el aeropuerto propone cobrarles el 50% de la renta mensual. El aeropuerto de Guayaquil operaría en un 50% de su capacidad. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y la Cancillería ecuatoriana anunció una nueva fase para el retorno de personas al país. En esta ocasión se permitirá el aislamiento preventivo obligatorio en el domicilio para los segmentos prioritarios y para quienes se practiquen una prueba para coronavirus podrán hacerlo después de 7 días de llegar al Ecuador siempre y cuando resulte negativa. La decisión fue del COE Nacional al expedir este 12 de mayo una actualización del protocolo para el ingreso y salida del país, así como la permanencia y aislamiento preventivo obligatorio durante la vigencia del estado de excepción en el marco de la emergencia sanitaria. Dicha actualización contempla que las personas de los grupos de atención prioritaria podrán cumplir el aislamiento preventivo obligatorio en sus domicilios. Es que se podrá hacer aislamiento preventivo obligatorio en las casas, en los domicilios, en el caso de niños que vienen con sus familias y también en el caso de personas de más de 65 años. Otra opción para las personas que cumplen su aislamiento preventivo obligatorio en lugares distintos a sus domicilios es que luego de 7 días puedan someterse a una prueba de COVID-19 y que, si los resultados fueran negativos, puedan recibir autorización para trasladarse a sus domicilios. Esta alternativa, sin embargo, no favorece a Maoli, quien se encuentra en Perú junto a otras 9 personas
que viajaron por una especialización en odontología y quienes no han recibido una respuesta favorable de las autoridades ecuatorianas en el vecino país, asegura. Lo único que me dijeron es que había un vuelo pagado a Quito para el 19 de mayo, pero en realidad no tenemos dinero. Viviana perdió a un familiar por causa del COVID. También quiere regresar, pero al no ser parte de los grupos de vulnerabilidad y estar obligada a llegar a un hotel para el aislamiento preventivo, complica aún más las posibilidades. Y este tema de pagar, además, cuando llegues al Ecuador, un hotel es otra locura. Imagínate si hay ecuatorianos que no tienen dinero para subsistir ya acá en Lima. ¿Cómo llegas a pagar $400 en un hotel por la cuarentena? Entonces creo que todas esas medidas deben revisarse y entender que los ecuatorianos que queremos volver, no es que queremos volver de fiesta o por nada, es porque necesitamos estar cerca de nuestras familias. Nancy es bailarina profesional. Iba a ser contratada por el Ballet Nacional del Perú. La emergencia sanitaria lo impidió y su situación es, en todo sentido, asegura, cada vez más complicada. Es difícil estar fuera, es difícil estar solos y pedimos ayuda. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Atención a lo siguiente, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social analiza implementar medidas financieras complementarias para la reactivación de sus afiliados y jubilados. Varios planteamientos se barajan para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que vive el país por la pandemia del COVID-19. Se evalúa que el acceso a los préstamos quirografarios emergentes sean facilitados al empleado inmediatamente pese a que su patrono esté en mora. Para implementar esta medida se realizan informes y análisis temáticos financieros para que no afecte el pago de pensiones a los afiliados, jubilados y a la cobertura del gasto en salud de la Seguridad Social. El BIES activó desde el pasado 23 de marzo este beneficio que contempla 3 meses de gracia y tasas de interés reducidas. A la fecha existen más de 46.000 beneficiados a nivel nacional. Para acceder a este crédito, usted puede ingresar a la página www.bies.fin.es. La emergencia sanitaria por el COVID-19 deja consecuencias a nivel nacional. Hoy le contamos la historia de una madre soltera que recibió ayuda del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y si usted desea, puede unirse también a esta causa. Ella es Fernanda Flores, tiene 24 años de edad, es comerciante informal. Sin embargo, sus ingresos se suspendieron a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Nos cuenta que su padre se contagió del virus y falleció. Yo trabajaba en el centro de Quito junto con mi padre, vendiendo en realidad lo que podíamos. Con eso nos manteníamos esta casa y mi hijo. Dice que los pocos enseres que tenía en el departamento que arrienda los vendió para cubrir los gastos que generó el entierro de su papá. Solo se quedó con una cama, sin colchón y una frazada. Me quedé sin ayuda, sin dinero, no podía alimentar a mi bebé comenzó a enfermar. Entonces tengo que arriba una vecina que gracias a ella me ayudó. Empezamos a pedir ayuda por medio de Instagram. Cuenta que su desesperación aumentó con el pasar de los días, pues su bebé tiene 1 año y por un problema en su salud no puede comer alimentos sólidos aún y debe alimentarse con una fórmula especial. Él estaban tratando en el Pablo Arturo Suárez, pero con todo esto del COVID todo se nos frenó, porque uno como adulto puede entender cuando no hay alimentación. Uno como adulto puede amarrarse el estómago y decir, hoy no tengo, pero mi hijo no. Y él se ha estado alimentando únicamente de agua de anís. Le dio una fuerte infección porque un día de la desesperación le herví un poco de leche entera y le mezclé con agua. Entonces, él es el que no puede entender que hoy no hay para él. Al hacerse viral este caso, el Ministerio de Inclusión Económica y Social acudió a ayudarla. Le entregaron alimentos no perecibles, ropa y algunos juguetes. Lo más importante que trajimos hoy es fórmula para el bebé. Le hemos traído pañales más o menos para unas 3 semanas. Y alimentos para más o menos 1 mes. Ayuda que es posible a través de la campaña Dar una mano sin dar la mano. Le hacen falta cositas como un colchón, una cunita, una cocinita, lo cual nos encargaremos de gestionar para que ella tenga todo lo que necesita para ella y su bebé. Fernanda cuenta que incluso perdió el capital con el que trabajaba. Con esta situación se volvió más dura porque no podemos salir. Entonces, prácticamente me ataron de pies y manos. Este COVID me ató de pies y manos. Olga Velasco, Medios Públicos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Después de 9 años de espera, 48 familias en Virgen de Fátima, en Bucay, en la provincia del Guayas, recibieron sus títulos de propiedad. Los habitantes también accedieron a kit de alimentos y atención de salud del programa Guayas Vive. Doña Paulina García lleva casi una década viviendo en el sector Virgen de Fátima en el cantón Bucay, provincia del Guayas, con la incertidumbre de no haber contado legalmente con los documentos que la acreditaban como dueña de su terreno. Hoy su sueño se cumple. Muchísimas gracias a todos ustedes que lo están apoyando para tener nuestras escrituras y hacer nuestras casitas más allá, porque yo igual tengo 12 hijos y no los avanzamos aquí. Después de un largo proceso de rearmar el expediente, esto ha sido en conjunto con el GAT de Bucay, hacer un levantamiento topográfico, planimétrico, linderos, ha sido un trabajo bastante arduo y que hoy es una victoria. En total son 48 familias beneficiadas de la entrega de títulos, mientras 12 más están en proceso de regularización. La acción liderada por el vicepresidente de la República, el gobernador del Guayas y autoridades locales busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, que resultaron afectados durante el fuerte invierno que azotó en 2011 la provincia. Culminar su documentación formal para que la propiedad sea de los verdaderos dueños, las madres de familia que tanto necesitan tener esa seguridad de tener sus escrituras. Hemos beneficiado a 260 personas que habitan en esta ciudadela. También acompañados con brigadas médicas del Ministerio de Salud Pública para poder realizar hisopados y poder monitorear cuáles son esas familias que han dado positivo en el COVID. La comitiva llegó acompañada de las brigadas Guayas Vive con médicos del Ministerio de Salud Pública que realizaron pruebas de COVID-19, además de la donación de kits de alimentos para personas de escasos recursos económicos. Falta solamente un detalle, que regularizaron la notaría y ya con eso son los dueños. Pero imagínense, en 9 años esta gente que ha necesitado tener la certeza de tener un techo, no lo había tenido. Y lo peor de todo es que a esta gente, que es la más pobre, siempre se la engañó. Muy agradecida por el gobierno, por el vicepresidente que ha venido a hacernos visita a pesar de la situación en la que estamos, pero él siempre se le ha visto enfrente de todo lo que ha pasado. Todos nosotros somos personas del día a día, que nos ganamos el día a día, y por esta pandemia nosotros no podemos laborar, pero Dios le pague y que sean bendecidos por ese kit de comida y también por la salud. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En Salitre, provincia del Guayas, inició la entrega de kits de apoyo veterinario para perros y gatos abandonados de zonas vulnerables. La prefectura lleva adelante esta iniciativa. Las brigadas de la Prefectura del Guayas llegaron hasta la parroquia Victoria del Cantón Salitre para hacer la entrega de kits alimenticios y apoyo veterinario a través de su programa Acolitas para animales abandonados en las zonas más vulnerables de la provincia. La empresa privada nos ha donado 3 toneladas de comida para perros y también para gatos. Quiero aprovechar y mandarle un abrazo y gracias a todo el personal de Agripac, también el personal de Delicán. Fueron 400 raciones alimenticias las que se hicieron llegar a familias que colaboran con la adopción o tenencia responsable de animales en abandono o condición de calle. También se hizo desparasitación. En nuestra parroquia a veces encuentran 4 perros o 2 perros por casa y un gato. Entonces para nosotros es primordial esta ayuda que está viniendo de parte de la Prefectura del Guayas. Victoria Vega fue una de las beneficiadas. Esa comida que les han dado a nuestros animalitos les sirve de bastante, y de paso que nos les dieron para los parásitos, les digo, está muy bien. En los próximos días se recorrerán otros recintos y parroquias priorizando el beneficio a las ubicadas en zonas rurales de difícil acceso y brindar kits de alimento así como de elementos de apoyo veterinario. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Atención, este 14 de mayo será inaugurado el Hospital Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario, donde se recibirá a pacientes con síntomas temporales de COVID-19. Este centro, que cuenta con 370 camas hospitalarias con asistencia ventilatoria, ayudará a fortalecer la atención a la ciudadanía si es que el sistema de salud de la capital colapsa. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, afirmó que la provincia de Pichincha cuenta con un sistema de salud muy bien preparado para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Contamos con un protocolo
un lineamiento de contingencia en el manejo de los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, lo que nos permite liberar en tiempos más cortos todos los recursos tecnológicos en términos, por ejemplo, de las altas tempranas. El ministro Ceballos además detalló cómo se encuentra el nivel de ocupación del sistema sanitario en el Distrito Metropolitano de Quito, donde se registran 2.198 casos de coronavirus. De las camas de unidad de cuidados intensivos que pertenece al Ministerio de Salud Pública tenemos 92, de las cuales 64 están ocupadas, lo cual hace que hay un porcentaje de ocupación del 58%. Y de la información que tengo del IES sobre camas, de nuevo, de unidad de cuidados intensivos que están dedicadas exclusivamente a COVID, hay un total de 61 y están ocupadas todas ellas. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario, edificado en el Parque Bicentenario, entrará en funcionamiento este 14 de mayo con 370 camas para atender a pacientes con síntomas leves y moderados de COVID-19 en el caso de que el sistema de salud de la capital colapse. Acá no estamos libres. Acá puede no solamente repetirse lo que pasó en nuestra hermana ciudad de Guayaquil, hasta puede duplicarse si no aprendemos a cuidarse, si no aprendemos a protegernos en este contagio. El hospital temporal contará con personal de salud calificado para atender cualquier tipo de emergencias. Vamos a tener profesionales médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo, los temas de alimentación. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a adoptar una cultura preventiva de higiene para disminuir los riesgos de contagio de coronavirus. Santiago Tello, Medios Públicos. Y el municipio de Quito extendió el horario de las 5 rutas habilitadas en la capital para proveer de servicio de transporte al personal logístico que trabaja en el control de la pandemia. Mucha atención. El Cabildo Capitalino decidió ampliar el servicio de transporte para el personal de salud, fuerza pública y sectores logísticos que necesiten movilizarse por la ciudad para trabajar en el control de la pandemia. En las 5 rutas habilitadas, el horario será a partir de las 5:30 de la mañana hasta las 19:30. Cada unidad de transporte está autorizada a llevar un máximo de 20 pasajeros, quienes tienen la obligatoriedad de usar mascarilla y portar el respectivo salvoconducto o la credencial de la empresa a la cual brinden sus servicios. Según el municipio de Quito, desde el 18 de marzo, día en que se implementó esta modalidad, se han transportado 178.500 usuarios. Las rutas habilitadas hasta el momento son Cuamaní, Centro Histórico Calderón; Maternidad del Sur, Centro Histórico Calderón; Pifo, La Carolina, Hospital Metropolitano; Avenida Mariscal Sucre, Avenida La Prensa; y Sangolquí, Hospital Carlos Andrade Marín. 40 buses brindan este servicio. Javier Ceballos, Medios Públicos. Más empresas y puntos de venta se suman a la campaña Juntos Ecuador, una iniciativa del Ministerio de Producción. La red de farmacias Fibeca se unió a esta causa con el objetivo de que los consumidores puedan encontrar en las perchas más diversidad de productos, además de fomentar el consumo local como eje de la reactivación económica y productiva. En esta primera etapa se identificaron 400 unidades productivas a escala nacional que serán proveedoras de las cadenas comerciales y de las tiendas de barrio. Continuamos. La industria farmacéutica es una de las que no ha paralizado sus labores durante la emergencia. La fabricación de medicamentos como paracetamol y antivirales para el tratamiento de la pandemia se ha incrementado. Farmacid es una de las empresas que dejó de exportar sus productos para abastecer a las casas de salud. Un equipo de Telediario recorrió la planta localizada en el sector de Conocoto, al suroriente de Quito. Sus manos están entrenadas para empacar en segundos los blisters de pastillas, goteros o otro tipo de medicamentos. Estos trabajadores guardan la distancia. Sus actividades no se han paralizado y en algunos casos se han multiplicado para abastecer a los hospitales públicos y privados. Ha habido incremento hasta del 500% en algunos casos, como paracetamoles, antivirales. Tenemos también productos antiinflamatorios, antihipertensivos, que se usan muchísimo en este tipo de pandemia. Abastecemos a más de 3.500 farmacias en el país y en la parte pública abastecemos a más de 500 instituciones públicas, toda la red pública de salud del Ecuador. Señala que esta industria farmacéutica ecuatoriana decidió dejar de exportar medicamentos para evitar desabastecimiento de aquellos que son necesarios para
para el tratamiento de COVID-19. Somos más de 400. Hemos hecho una reducción mínima haciendo un gran esfuerzo por preservar puestos de trabajo, que hemos preservado a todos los equipos de ventas haciendo un gran esfuerzo como compañía hasta que vuelvan los médicos a su consulta regular. Tienen dificultades con la importación de la materia prima y esto ha traído consecuencias en la distribución. Saben que todos los vuelos internacionales están escasos, entonces ahora está demorada la importación de materiales. Nuestras materias primas normalmente vienen de Estados Unidos, de Europa y de Asia. El concejal de Quito, Bernardo Abad, recorrió las instalaciones. Se puede funcionar y trabajar con medidas de seguridad y con casi cero riesgos. Abad dijo que pedirá los protocolos de seguridad a esta empresa para que sea la ruta a seguir en la reactivación de otras firmas en la ciudad. ¿Se puede aplicar en otras plantas? Por supuesto que sí. ¿Se puede aplicar en otras fábricas? Por supuesto que sí. La empresa no registra casos de coronavirus, mantienen rigurosas normas de seguridad y vigilan la utilización del equipo de protección. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Cambiamos de tema para contarles que la policía solicitó al COBE provincial de Tungurahua que el mercado mayorista abra sus puertas de lunes a viernes con el fin de evitar hechos de vandalismo como los que se produjeron el martes. Por su parte, la Fiscalía inició una indagación previa para conocer los videos que evidenciaron estos saqueos. Fueron varias las publicaciones en redes sociales que dejaron en evidencia a personas arrebatando productos que los comerciantes transportaban en la ciudad de Ambato. Exactamente fue en la avenida Bolivariana, arteria que conecta con el mercado mayorista de dicha ciudad. Y el resto contagiados de esto actúan en función de una horda y proceden a replicar esa inconducta, que esto se da toda vez de que el día martes y los días jueves el mercado mayorista está cerrado. Por este motivo, el comandante de la Zona 3 de Policía, coronel Jorge Ceballos, planteó al COE de Tungurahua que el centro de abasto abra sus puertas de lunes a viernes. Hasta que la respuesta llegue, el control en este sector, así como en el resto de la ciudad, sea reforzado. Identificar y neutralizar si existiera algún tipo de atentado criminal. Es más, ya se realizaron varios operativos tanto en el mercado como sus alrededores, que dejaron pruebas adicionales. De uno de los cilindros de gas que fue ayer sustraído del camión, que todos fuimos testigos, y también una moto guadaña que también se la ha entregado ya mediante un parte policial. El trabajo fue coordinado con Fiscalía, organismo que por su parte abrió una indagación previa. El tema es seguido de cerca por la ministra de Gobierno María Paula Romo. Tenemos identificados algunos de los responsables del saqueo de ayer y esperamos poder anunciar su captura en las próximas horas o en los próximos días, porque no podemos permitir que el caos impere. Para la ministra es un tema que no se puede volver a repetir, sobre todo en momentos que se ha iniciado ya la reactivación productiva, la cual debe priorizar el comercio formal. Alec Llanos, Medios Públicos. En Quito, un hombre adulto mayor murió a pocos metros de su casa, posiblemente a causa del COVID-19. Con él son 14 los casos registrados en la capital durante los últimos días. Otra persona que también se encontraba desplomada en la vía pública fue atendida por personal especializado. En el siguiente reportaje les explicamos qué le ocurrió. El caso fue reportado al ECU 911 y a través de esa institución se coordinó de forma inmediata la atención a través del personal de criminalística, Ministerio de Salud Pública y de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es poder levantar los casos que sean por COVID o presunción de COVID en el menor tiempo posible, garantizando normas de salubridad para los ciudadanos. Se trataba de un hombre, adulto mayor de 86 años de edad, quien súbitamente se desplomó cuando caminaba hacia su casa, sobre la avenida La Gasca, en el centro norte de Quito. Nos informaron las personas que viven por el sector que había presentado problemas de respiración el año pasado. Sin embargo, en una evaluación se determinó que puede ser presunción de COVID por los antecedentes. Este tipo de casos se han registrado con mayor frecuencia en los últimos días. En total, nosotros como municipio hemos manejado 14 casos, de los cuales 3 casos son por COVID y el resto son por presunción de COVID. Bajo estrictos protocolos de seguridad, la zona fue acordonada. Personal debidamente protegido enfundó el cuerpo, desinfectó la zona y las calles aledañas. Una casa funeraria se encargó de retirar el cadáver. Y nosotros realizamos lo que es el retiro del cuerpo en la funda para cadáveres, luego en el ataúd de madera
y el cuerpo es llevado a nuestro necrópoli para hacer la cremación. Esto no tiene ningún costo ni para el municipio ni para los familiares de la persona fallecida. A la misma hora, una alarma similar se encendía en otro punto de la capital, en la parroquia Iñaquito, en las calles Vancouver e Italia, lo que preocupó a los moradores del sector. Personal especializado llegó también al lugar y luego de verificar la zona, confirmaron que se trataba de una persona en completo estado etílico. Por favor, se mantengan en casa, que nos ayuden de esa manera. Los compañeros médicos y Policía Nacional estamos haciendo lo que está en nuestras manos para nosotros poder proteger y que la ciudadanía también se colabore, ¿no? Que tome conciencia de todo lo que está pasando y se queden en casa. Luego de varios minutos, el hombre, aún embriagado, se levantó y dejó el lugar como si nada hubiera pasado. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. En Telediario es momento de revisar las noticias del mundo. Las autoridades chilenas decretaron cuarentena total en la capital Santiago tras registrarse un incremento exponencial en los casos de coronavirus. Este miércoles se conocieron 2.660 nuevos contagios. Una cuarentena obligatoria regirá en 38 de las 52 comunas que componen la región metropolitana de Santiago, la capital chilena. La medida se adoptó tras registrarse una cifra récord de 2.660 nuevos casos de coronavirus y 12 fallecidos en las últimas 24 horas. En rueda de prensa, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció una serie de medidas que regirán desde las 22 horas del próximo viernes 15 de mayo. Alrededor de este gran anillo, donde viven prácticamente 8 millones de personas, se va a imponer una aduana sanitaria para positivamente limitar aquellas salidas que no tienen que ver con la provisión de alimentos, con el trabajo. En la provincia de Santiago se encuentra cerca del 80% del total de contagios en el país, que hasta el momento superan los 34.000, a los que se suman los 346 fallecidos en todo el territorio. El anuncio de las nuevas restricciones se da luego que el gobierno asegurara que se está aplanando la curva de contagios e insistiera en el retorno a la normalidad. Coralía Pérez, Medios Públicos. La Embajada de Ecuador en Corea del Sur, a través de su cuenta en Twitter, informó que realizó la entrega de la donación de 1.000 test PCR para COVID-19 en su sede central de Seúl. A ello se sumará una donación de 20.000 mascarillas en junio. El cuerpo diplomático acreditado en Corea agradeció la generosidad de la fundación. Y le contamos que Estados Unidos es uno de los países que registra mayor número de contagios por coronavirus en el mundo. La pandemia ha provocado que más de 30 millones de personas se queden sin empleo. A continuación revisaremos las medidas económicas implementadas por el gobierno estadounidense para paliar la crisis generada por el COVID-19. A mediados de marzo iniciaron las medidas de restricción para evitar contagios de coronavirus. La actividad comercial se vio paralizada casi en su totalidad, quedando operativos solos los negocios esenciales. Varios locales han permanecido cerrados hasta la fecha y el desempleo ha ido en aumento. De 20 empleados, 5 estamos trabajando. Se redujeron las tasas de interés a 0 y a fines de marzo el Congreso aprobó el primer paquete de ayuda económica, $2 billones que fueron distribuidos en cheques de $1.200 para cada familia y asignación de recursos para la compra de pruebas de COVID-19 e insumos médicos para las diferentes casas de salud. En este tipo de ayuda no fueron considerados los indocumentados que indican aportar al país con el pago de sus impuestos. Durante estos 10 años, ¿en qué ha trabajado? Limpiando casas. Y tantos años pagando los impuestos, ¿cómo? Nos hacen un lado así. Es duro. La entrega de alimentos de manera gratuita a toda la población ha sido una de las estrategias implementadas en Estados Unidos, dando soporte a varias familias que se han quedado sin sustento. Si a usted le hace falta comida, la ciudad de Nueva York está aquí para usted. No vamos a dejar que ningún neoyorquino pase hambre, especialmente los más vulnerables. Ha ayudado mucho a mi familia. Nos ha ayudado con muchas cosas para los niños, las escuelas, hay centros de comida y todo eso. Ahorita no hay mucha fuente de trabajo. Muchos estamos saliendo a lo indispensable que se pueda para
mantenernos a salvo. A finales de abril, un segundo paquete de 484.000 millones de dólares fue aprobado por parte de la Cámara de Representantes para ayudar a hospitales, pequeñas y medianas empresas. Como parte de la reactivación económica que ha promovido de manera frecuente el presidente Donald Trump, varios estados han salido del confinamiento de manera progresiva. Muchos sitios se están abriendo y lo queremos hacer. No estoy seguro que tengamos otra opción. Creo que tenemos que hacerlo. Este país no puede permanecer cerrado y confinado. A esto se suma la suspensión temporal de la inmigración. El principal de la Casa Blanca aseguró que el objetivo es cuidar el empleo de los estadounidenses. Declaraciones que se registran a pocos meses de una posible reelección presidencial. En Nueva York, estado más afectado por la pandemia, las medidas se han endurecido. Sus autoridades han dado a conocer que la reapertura será por fases, extendiéndose la cuarentena hasta inicios de junio. Rápido reabramos, más bajo será el costo económico, pero más alto el costo humano, porque se perderán más vidas. Esa es la decisión que realmente estamos tomando. Vamos a abrir a la ciudad de nuevo cuando sea el momento correcto. Lo vamos a hacer de forma gradual y con cuidado para proteger a nuestra gente mientras la ciudad vuelva a moverse. Estados Unidos registra cerca de 1.300.000 casos de coronavirus y al menos 83.000 muertes. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Aquí finalizamos esta emisión de noticias. Gracias como siempre por informarse en Telediario. Siga en compañía de los medios públicos.